Bienvenidos a Bienestar Basado en la Evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, doctor Efraín. Perder peso ha sido la constante preocupación en el mundo occidental por muchos años, pero al mismo tiempo ha sido la principal fuente de frustración al ver que se logra por un tiempo y después se pierde. O sea que se vuelve a ganar el peso que se había perdido y a veces terminamos con más peso que el que teníamos al comienzo. Esto es una carrera loca sin fin. Y me parece muy importante entender por qué esto pasa, de tal manera que podamos evitarlo. Así las cosas, podemos ver que perder peso no debería ser algo imposible de lograr. Debe seguramente el individuo siempre poner por delante la idea de que perder peso no debería ser el objetivo primario. El objetivo primario es estar saludable, no enfermarse, vivir feliz. Pero el peso se convierte en una escala, algo que usted puede medir, algo que usted puede ver y seguir en el tiempo para ver si está logrando sus objetivos o no. En ese contexto, la pérdida de peso debería ser sostenible y para eso debemos describir de manera muy detallada cuáles son los mecanismos por los cuales el peso se pierde o se vuelve a ganar, qué se puede hacer para eso y qué nos dice la evidencia. Queremos entonces dar algunas recomendaciones en este sentido que puedan ser de utilidad para nuestra audiencia. Espero disfruten este episodio y no olviden seguirme en redes sociales, así como suscribirse a mi canal Dr. Efraín en YouTube para siempre obtener la información actualizada. Esto se facilita activando la campana de notificaciones para que siempre estemos al día, sintonizados y construyendo información en este proyecto colectivo llamado Bienestar Basado en la Evidencia. Disfruten el episodio. Aquí estoy puntual para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia. Hoy, pérdida de peso, sostenimiento de la pérdida de peso. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando. Es una preocupación para mucha gente hoy día. ¿Cómo hacer para adelgazar? ¿Cómo hacer para perder peso? El peso se nos volvió nuestro enemigo y se volvió una variable que estamos persiguiendo todos los días. Esto no es nuevo, pero se ha exacerbado en las últimas décadas desde que la epidemia de obesidad se empezó a volver más prevalente en el mundo occidental. Es una observación muy clara que el peso, cuando usted trata de bajarlo a través de una dieta o a través de distintas estrategias, efectivamente disminuye. Entonces usted se embarca en una dieta, empieza a bajar de peso, entonces se siente muy contento consigo mismo, le está mostrando a todo el mundo comprar ropa nueva con una talla inferior, pero es muy común y es una constante que con el tiempo la velocidad a la cual usted viene perdiendo peso disminuye y llega un momento en que se estabiliza y a partir de cierto momento usted empieza a volver a ganar el peso que había perdido. Esta secuencia ha sido descrita por múltiples estudios y parece ser una constante para todas las dietas. Esto es un poco frustrante y fue descrito de una manera categórica en el año 2001 en un estudio que es muy importante publicado por el doctor Anderson en el American Journal of Clinical Nutrition. Él hizo un metaanálisis que consiste en 29 estudios y el resultado de este metaanálisis es que el 50% del peso que se había perdido con las diferentes dietas se recuperó más o menos al año y a los 2 años, perdón, a los 5 años se había recuperado más del 80% del peso. Esto es muy frustrante porque las personas que hacen las diferentes dietas viven en una montaña rusa en que usted pierde peso, vuelve y lo gana y dice, ah, esto no sirvió para nada, entonces se desmotiva, por ahí años más tarde vuelve a intentarlo y vuelve y le pasa lo mismo,
Entonces la gente empieza a ver la pérdida de peso como como una meta cortoplacista, en la cual usted dice, no, me invitaron a este matrimonio, yo no voy a ser allá pues el más gordo de todos, entonces voy a hacer una dietica para poder bajar de peso para eso, pero pues ese no es el objetivo. Si uno se pone a ver, el peso no es más que una variable, algo que se puede medir, pero no es el fin, no es un objetivo per se. El peso es un epifenómeno, es algo que va a alterarse o va a cambiar dependiendo de su estado general de salud. El objetivo debe ser entonces tener una vida saludable, plena, feliz, con contentamiento con nosotros mismos y con los demás. Y el peso estable y normal debería ser una expresión de eso. No al contrario, usted puede estar muy delgado y ser infeliz y tener una vida miserable y con enfermedades, entonces en ese punto el peso es irrelevante. Entonces, pero hablemos del peso hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es el objetivo, es algo que sí podemos medir. O sea, es una variable a la cual le podemos hacer seguimiento. Y vemos entonces que el punto de partida para nuestra discusión es no la inevitabilidad, pero la dificultad de salir de ese patrón de U, ¿no? En forma de U, en el cual disminuye el peso, se estabiliza y vuelve y sube. ¿Esto por qué ocurre? Es la primera pregunta. ¿Y qué podremos hacer para que no nos suceda en nuestro caso particular? Vamos a explorar eso entonces. Entonces, ¿por qué es tan difícil bajar de peso y tan fácil volver a subirlo? Lo primero que tenemos que entender es que existe un ambiente obesogénico. Hay diferentes circunstancias alrededor nuestro que favorecen que uno se engorde. Y estas entran en juego con otros dos factores, que son la biología y la genética del individuo y los comportamientos que este individuo ejecuta en su vida diaria. Entonces, aquí tenemos una variable que es imposible de cambiar, que es como usted viene genéticamente determinado, y hay otras dos que sí se pueden cambiar. Una es completamente controlable por usted, que es su comportamiento, y la otra es relativamente controlable, que es el ambiente que lo rodea. Algunas cosas de ese ambiente no se pueden modificar, pero hay algunas otras que sí. Entonces hablemos de ese ambiente obesogénico primero. Lo primero que vemos es que el tipo de comida a la cual tenemos acceso no es natural en la mayoría de los casos. Como mencioné en el episodio anterior acerca de alimentos procesados y ultraprocesados, cuando se introducen los alimentos ultraprocesados en nuestra dieta, estos van a inducir una serie de cambios sobre nuestra salud en diversos sistemas, pero el más tangible es sobre el tejido adiposo y la obesidad. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias teorías y hay varios mecanismos, pero voy a mencionar uno que me parece tal vez el más relevante. Los alimentos ultraprocesados, por su efecto sobre el microbioma, impiden que se pueda mantener una permeabilidad intestinal normal. Esto hace que diferentes antígenos que deberían estar en la luz intestinal entren en contacto con el sistema inmune submucoso de la pared intestinal. Allí activan las células T por medio de una molécula que es un receptor que se llama TLR o Toll-like receptor. Cuando este receptor es activado, el sistema inmune se activa y esta activación del sistema inmune lleva a una respuesta inflamatoria sistémica. Esto significa que se encuentra en todas partes y que va a afectar todos los sistemas. Y el resultado de esta respuesta inflamatoria, en últimas, es un aumento de la resistencia periférica a la insulina, mayor dificultad en el control de la glicemia y el efecto de la insulina lleva a que empiece a depositarse más grasa. Cuando este depósito de grasa se sale completamente de control y se desmadra, hay una inflamación también que ocurre en el tejido adiposo que perpetúa el problema de la resistencia a la insulina y lo autorregenera. O sea que esto resulta siendo una espiral con la punta en el infierno de la cual es muy difícil salir. Ese es el mecanismo por el cual los ultraprocesados causan problemas. Es uno de ellos. Pero no es el único factor del ambiente obesogénico, porque además de eso, pues tenemos otros tipos de alimentos, no solo el ultraprocesado, de acuerdo con la clasificación NOVA de la cual hablamos en el episodio anterior. Tenemos también una mayor prevalencia o una mayor
ocurrencia de la situación en la cual la gente no cocina en la casa, no come en la casa. Entonces va a restaurantes o trae comidas que ya están prehechas con ultraprocesados. Entonces la conveniencia está empezando a jugar en contra de nosotros. Aparte de eso, tenemos trabajos que no, que no nos exigen actividad física. Entonces nos quedamos quietos en el trabajo en una oficina durante 8 horas y esto naturalmente afecta nuestra capacidad de gastar la energía que hemos consumido con la comida. El otro problema que hace parte del ambiente obesogénico es que la gente se está desplazando más como hacia los suburbios. En muchos de esos suburbios, especialmente en los países desarrollados, no hay ni siquiera transporte público. Entonces usted va en un carro, ni siquiera tiene que caminar hasta el paradero del bus, ¿no? Llega, parquea, se va a su oficina por 8 horas, llega a su casa a ver televisión, ese es el otro componente del ambiente obesogénico, muchas pantallas, y lo siguiente es comer de nuevo y dormir. Esto es un círculo vicioso del cual nuevamente es difícil salir. Y podemos resumir el efecto precisamente de ese ambiente obesogénico como un alto consumo calórico de energía y una disminución en el uso de esa energía, precisamente porque no hay actividad física. Entonces, ese ambiente obesogénico en combinación con una predisposición genética que usted puede tener, pues lo pone en una situación desfavorable. Pero usted todavía puede hacer algo, ¿no? Y es modificar sus comportamientos. A pesar de que el ambiente se la pone difícil, usted todavía puede cambiar algunos hábitos nutricionales de actividad física que hagan que lo saquen de ese círculo vicioso del cual he venido hablando. Entonces, hablemos un poco de la fisiología de la pérdida de peso. Entonces, inicialmente, y de hecho las guías más antiguas que siguen siguiéndose en algunos casos, han hecho pensar que si usted disminuye el consumo de calorías de manera lineal va a disminuir el peso. Hubo publicaciones inclusive que calcularon de una manera arbitraria que si usted disminuye 3.500 calorías en un periodo de tiempo va a disminuir 1 libra de peso. Y de hecho hay recomendaciones escritas que dicen que si usted disminuye el consumo de calorías, por ejemplo, no tomando un par de gaseosas al día que normalmente se venía tomando, pues eso va a disminuir la cantidad de calorías en 300 por día y haciendo eso usted va a perder 30 libras en un año y si lo sigue haciendo pues 60 libras en el siguiente año y así progresivamente hasta desaparecer, me imagino. Eso naturalmente en la práctica no ocurre. Y no ocurre porque el organismo está diseñado de tal manera que se defienda de la probabilidad de no tener energía suficiente para sostener sus procesos metabólicos basales. Entonces, cuando usted está empezando a perder peso, especialmente si lo hace de una manera rápida, se va a interpretar desde el punto de vista orgánico que estamos en una situación en la cual no hay suficiente sustrato para consumir. Entonces hay que tratar de limitar la pérdida de peso. Entonces entran en juego lo que llamamos los mecanismos adaptativos a la pérdida de peso. ¿Cuáles son esos mecanismos adaptativos a la pérdida de peso? Primero que todo, tenemos un aumento del apetito. Entonces a usted le aumenta el apetito para tratar de compensar contra esa falta de calorías que está dejando o esas calorías que está dejando de consumir mejor. Y el segundo mecanismo es que se enlentece el metabolismo, entonces la tasa metabólica basal disminuye. Entonces, hablemos primero del apetito. Esto es importante porque es muy frustrante para la persona que se embarca en una de estas dietas, porque usted ve que inicialmente le funciona, claramente usted disminuye la cantidad de energía en la forma de calorías que consume y si eso es menor que lo que gasta, obviamente el peso va a bajar. Pero el hipotálamo empieza a ser estimulado por mecanismos neurohumorales, hay muchísimos de ellos, pero el más importante tiene que ver con el eje de la leptina. La leptina es una hormona que se sintetiza en el tejido adiposo y su producción es proporcional a la cantidad de tejido adiposo. Si usted tiene mucho tejido adiposo o grasa, la leptina aumenta
y le dice al hipotálamo, hay que frenar el apetito. Lo contrario ocurre si usted no tiene tejido adiposo, la leptina disminuye. Entonces, lo que ocurre cuando usted pierde rápidamente peso es que la concentración de leptina baja. Entonces, la señal para el hipotálamo es que aumente el apetito. Entonces, cuando usted le pregunta a las personas que están en dieta y le dice, bueno, usted venía bajando de peso lo más de bien, perdió, digamos, 15 libras, pero ahora que volvió a consulta, yo veo que de las 15 que perdió volvió a ganar 10. Entonces, pues así va muy mal, ¿no? En ese momento se tiende a culpar al paciente. Entonces se le dice, lo que pasa es que usted perdió la disciplina, usted es un indisciplinado, por eso es que está así de gordo, ¿no? Vaya otra vez y apriete el cinturón y deje de comer. Eso es equivocado, porque el mecanismo por el cual esta persona volvió a ganar peso no fue voluntario. De hecho, fue completamente subconsciente porque las conexiones neuronales que van a afectar el hipotálamo en estos circuitos están en el subconsciente. De tal manera, y hay un estudio interesante que midió esto y se puso a mirar qué pasa con estas personas que dicen, pero si yo vengo comiendo lo mismo, yo vengo comiendo lo mismo, no entiendo por qué estoy subiendo de peso. Y resulta que precisamente por ser subconsciente, la persona empieza a hacer algunas adaptaciones en su comportamiento para tratar de aumentar de manera subconsciente la ingesta de alimentos. Por ejemplo, aumenta un poco el tamaño de la porción, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez usted el apetito se le establece, no es posible suprimirlo de manera consciente. O sea, no existe el primer ser humano que le haya ganado la batalla al hambre, ¿no? El hambre siempre gana. Entonces, la estimulación del apetito precisamente por la disminución de la leptina empieza a hacer que usted empiece a cambiar cosas. Entonces dice, no, yo voy, el snack, ya no se come un snack en la mañana, sino dos. Entonces, usted tiende a olvidar esos pequeños ajustes que hizo y por eso no los reporta. No es que él conscientemente esté haciendo trampa. O sea, esto es subconsciente y es mediado por el hipotálamo. Eso por una parte. Por otra parte, les dije que el metabolismo disminuye su velocidad, se enlentece. Ese enlentecimiento del metabolismo también es importante, también es importante. De hecho, hay un estudio interesante publicado en Lancet en el año 2011 por el doctor Hall, y él se dio cuenta que, bueno, ¿por qué la pérdida de peso no continúa siendo lineal? O sea, si usted baja las calorías, ¿por qué no sigue bajando de peso? Entonces hicieron un modelo matemático y ese modelo matemático considera el aumento en el apetito y considera la disminución en el metabolismo y hace una predicción mucho más certera del peso que usted realmente va a perder cuando limita el número de calorías. Y ellos inclusive tienen una página web en la cual hay un simulador que usted puede jugar con él, meter sus propios datos y es bien interesante. De hecho, en la descripción del video vamos a colocar el website para que jueguen con eso y para que lo vean. Entonces, el producto precisamente de este estudio se vio que más o menos la mitad del peso se ganaba al año y el 95% se volvía a ganar a los 3 años para las personas que no empezaban a hacer los ajustes que deberían hacer. Entonces, me parece bien interesante esto. Yo creo que lo siguiente que quiero mencionar aquí es comparando el aumento del apetito con el enlentecimiento del metabolismo, ¿cuál de los dos es más importante? Y resulta que el aumento del apetito es más importante. Hay un estudio del doctor Polidori en el Journal Obesity, Obesidad del año 2016. Él cuantificó eso y vio que por concepto de aumento del apetito se mantiene en el proceso de volver a ganar peso, hay un aumento de 100 kilocalorías por día por el apetito, por encima de la tasa basal. Y en el caso del metabolismo, este disminuyó 20 a 30 calorías. ¿Eso qué significa? Esto es por día. Que el efecto del aumento del apetito es 3 o 4 veces mayor que el efecto del enlentecimiento del metabolismo. Y esto
es como contraintuitivo, porque uno tendería a pensar que, bueno, lo que pasa es que usted no sube, no sigue perdiendo peso porque el metabolismo ahora es más bajito, y eso es verdad, pero realmente el efecto del apetito es más importante. Y los pacientes siguen jurando que ellos siguen comiendo lo mismo, pero en realidad cuando se mira de cerca, eso no resulta siendo cierto. Una cosa entonces acá importante como primer consejo de intervención es que hay que ponerle muchísimo cuidado al tamaño de las porciones. De hecho, usted puede seguir comiendo lo mismo que venía comiendo y solo disminuyendo el tamaño de la porción automáticamente va a disminuir el número de calorías y eso per se va a tender a propender a que usted pierda peso. Esto es bien importante. Entonces, se supone que lo que hay que tratar de hacer es mantener el esfuerzo consciente de controlar las calorías, pero esto no es fácil, porque ese esfuerzo se tiende a ir desvaneciendo con el tiempo. Usted empieza con todas las ganas y después empieza a perder la motivación. Entonces aquí hay dos factores que son críticos. El primero, no hacer intervenciones muy drásticas. Entre más rápido usted pierda peso, más severos van a ser los mecanismos compensatorios de aumento de apetito y de disminución de la tasa de metabolismo. Entonces es mejor hacerlo más despacio, pero más sostenible. Eso es lo primero. Y lo segundo es que usted puede tener control sobre su comportamiento siempre y cuando el apetito no esté estimulado de una manera exagerada, porque no puede usted vencer al hambre simplemente con fuerza de voluntad. La posibilidad de que usted fracase es altísima y por eso hay que enfocarse más en hacer cambios graduales que sean sostenibles en el tiempo, más que intervenciones drásticas, simplemente, uy, es que me invitaron a un matrimonio la otra semana, entonces esta semana no voy a comer nada para bajar de peso. Eso probablemente lo va a llevar a una activación masiva de los mecanismos compensatorios que va a hacer que usted haga la U completa y termine inclusive en un peso superior al que tenía, especialmente si durante el matrimonio se desbandó a comer, ¿no? Eso pues se presenta de esa manera y es un poco desafortunado porque lo único que genera es frustración. Entonces fíjense que hasta ahora únicamente he venido hablando de calorías que usted come contra calorías que usted utiliza, ¿cierto? Entonces usted disminuyó las calorías, su organismo dijo, listo, se perdió el peso, pero dijo, esto no, esto debe tener fondo, esto no podemos llevarlo al extremo, entonces empieza a haber unos mecanismos compensatorios. Entonces, eso me hace pensar que simplemente cortar calorías es insuficiente como estrategia para tratar de bajar de peso y es insuficiente por los mecanismos compensatorios. Entonces vamos a ver si podemos cambiar la constitución de los nutrientes y de esta manera podemos también contribuir a que la pérdida de peso sea sostenible en el tiempo. Y aquí me detengo un poquito para mencionar un concepto que me llama mucho la atención y es que ¿cómo hacen para saber cuántas calorías produce un alimento, no? Entonces, estos son experimentos que se hacen. Hay un aparato que se llama como la bomba llamémoslo mejor, el calorímetro de bomba. El calorímetro de bomba es un instrumento que es como una caja cerrada que tiene oxígeno. Le meten un sustrato y lo hacen que haga combustión, le prenden fuego, por así decirlo, para que haga combustión y al hacer combustión se mide la energía que liberó en la forma de kilocalorías y así usted puede saber cuántas kilocalorías liberó, digamos, un carbohidrato comparado con la grasa o comparado con alcohol o comparado con cualquier componente, ¿no? Entonces, se supone por leyes de termodinámica que cuando ese sustrato, que llamémoslo carbohidrato por poner un ejemplo, entra a la maquinaria metabólica nuestra que incluye fosforilación oxidativa, eso es como si se quemara y produce, digamos, 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato, ¿cierto? Eso digamos que es lo que se supone y que es equivalente a lo que pasaría si los mismos gramos de carbohidratos los metemos en el calorímetro de bomba, nos daría exactamente el mismo número de calorías. Sin embargo, lo que se ha visto
es que no importa tanto lo que usted ve en el calorímetro de bomba. Lo que importa en realidad es lo que pasa con su sistema hormonal cuando usted come los diferentes tipos de alimentos. En otras palabras, no es lo mismo comer grasa que comer proteína o que comer carbohidrato. Cada uno de ellos activa sistemas hormonales diferentes y para darles un ejemplo, el más sencillo de todos, cuando usted tiene una dieta altísima en carbohidratos, gran parte del carbohidrato se utiliza en la oxidación y producción de energía, efectivamente muy parecido a lo que pasaría en el calorímetro de bomba, pero resulta que hay una parte de ese carbohidrato redundante que está activando la producción de insulina y la insulina va a empezar a acumular grasa, a acumular energía en la forma de grasa, por si la necesita después, ¿no? Entonces usted acumula la energía en la forma de grasa y no la quema. En otras palabras, no se está comportando igual su metabolismo que el calorímetro de bomba. Entonces, si usted tiene una dieta alta en carbohidratos, es de esperar que aumente la producción de lípidos que va a poder almacenar. Y algo de eso mencionamos en el episodio de colesterol, que me gustaría mucho que lo revisaran. La dieta ketogénica se basa precisamente en esto, en la teoría del carbohidrato e insulina como la fuente de la obesidad. Entonces se dice, bueno, si el carbohidrato hace esto sobre la insulina, ¿qué pasaría si en lugar de carbohidrato le damos grasas y al darle grasas obtenemos la energía directamente de la grasa y no tenemos esos picos de insulina que nos están causando tantos problemas? Y esto es lo que está detrás de la famosa dieta ketogénica. Entonces, en la dieta ketogénica usted tiene 90% de grasas, 5% de proteínas, 5% de carbohidratos. Esta es la forma extrema. Usted puede hacerla de una manera más moderada con 70% de grasas, 20 a 25% de proteínas y 5% de carbohidratos, que es mucho más manejable. Pero en cualquiera de los dos casos usted está echándole mano mucho más a las grasas. Entonces las grasas entran, se utilizan para energía y se utilizan además para generar glucosa por gluconeogénesis y usted no tiene esos picos de insulina, disminuye la resistencia a la insulina, empieza usted entonces a gastar la grasa que tenía acumulada y claramente pierde peso. Entonces la dieta ketogénica disminuye muchísimo el peso, eso es una realidad y los estudios todos están de acuerdo con eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de estudios miran únicamente lo que pasa en el corto plazo durante el tiempo del estudio. Pero algunos miraron, bueno, miremos si en el largo plazo eso sigue pasando. Y lo que se ha visto es que no. Es que baja de peso rápido y vuelve y sube con el tiempo, ¿no? Vuelve y sube con el tiempo. O sea que le pasa lo mismo que con otras dietas. Lo único es que usted obtiene el beneficio más rápido. Esto es preocupante porque dice uno, bueno, entonces la dieta ketogénica, ¿qué? Porque como está tan de moda, ¿no? Y tiene de hecho muchas cosas positivas, pero el principal problema de la dieta ketogénica es precisamente que no sea sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, las proteínas. La dieta que está basada más en proteínas tiene el beneficio de que primero lo mantiene usted lleno. Entonces eso combate el aspecto de el aumento del apetito que era compensatorio y que impedía que usted siguiera bajando de peso. Entonces esa parte, digamos que ayuda la proteína desde ese punto de vista. Pero lo más importante, la proteína aumenta la termogénesis por el metabolismo de los alimentos. ¿Eso qué significa? Que para hacer la oxidación de las proteínas, usted genera calor y gasta más energía. Entonces eso hace que usted aumente el metabolismo. Interesante. Y aparte de eso, las proteínas estimulan la síntesis de músculo. Entonces, eso especialmente la leucina. Cuando usted estimula la síntesis de músculo, esto es mediado por la proteína quinasa mTOR, cuando usted aumenta la síntesis de proteína, usted tiene más músculo. Al tener más músculo, usted tiene mayor actividad física por defecto. Cosas que usted no podría hacer si está flacuchento y sin fuerza, ahora sí las va a poder hacer. Entonces su tasa metabólica basal va a aumentar, cosa que no pasa con las grasas y con los carbohidratos. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que probablemente lo mejor que podamos hacer para bajar de peso como parte de nuestra estrategia de salud integral
es empezar con una dieta que se parezca a la ketogénica, ¿cierto? Pero como sabemos que eso no es sostenible en el tiempo, empezar a hacer una transición a una dieta más rica en proteínas. Entonces puede usted pasar de la dieta ketogénica un poco a la dieta paleo, por así decirlo, o paleolítica, pero aún esa no es tan fácil de sostener en el tiempo. Entonces es probable que con la transición en un futuro, cuando usted ya logró su objetivo de peso y de salud, sea moverse más un poco hacia la dieta mediterránea. Entonces, quiero recordarles, aquí hay un episodio de hecho donde hablamos de las dietas que sería muy interesante que aprovechen esta ocasión para revisarlo. Las dietas podemos decir que corresponden a un espectro, ¿no? En un extremo del espectro tenemos unas dietas que tienen alto contenido de carbohidratos y moderada o baja cantidad de proteína y de grasa. La típica o la prototípica dieta en este lado del espectro es la dieta estándar americana. Cuando usted empieza a disminuirle los carbohidratos y aumentarle las grasas y las proteínas, empieza a moverse en ese espectro hasta que llega al otro lado del espectro donde está la dieta ketogénica. La dieta ketogénica es una dieta muy alta en grasa y no tan alta en proteína, pero es más alta en proteína que la estándar americana eventualmente. Y en la mitad se encuentra la dieta mediterránea, que tiene como lo mejor de los dos mundos. Entonces tiene un buen balance entre carbohidratos, proteínas y grasas, y es muy buena para mantenimiento del peso. De pronto no es tan buena para que usted pierda peso en un periodo corto de tiempo, pero sí para mantenerla. Entonces el espectro lo voy a mencionar completo. Empieza con la dieta estándar americana, pasa por la dieta vegana. La dieta vegana elimina los ultraprocesados, que eso es maravilloso. Además de eso, tiene carbohidratos, también tiene algo de proteína, está un poquito corta en proteína y está muy bien de grasa. Sin embargo, usted puede aumentar más la grasa y puede aumentar más la proteína. Entonces, después de la vegana viene la vegetariana, después de la vegetariana viene la mediterránea, que está en la mitad, después viene la paleo y después viene la ketogénica. Ahí están todas y hay algunas que se han inventado que están entre ellas. En este caso, lo que me parece recomendable es que usted, si quiere bajar de peso, empiece de manera monitorizada y muy disciplinada y juiciosa, con dieta ketogénica, baja de peso, empieza a hacer transición a una dieta con mayor cantidad de proteínas, hay muchísimas, pero una podría ser la paleo, y después que ha logrado sus objetivos empieza a hacer transición a dieta mediterránea. Esa es una forma de hacerlo, pero no es la única forma de hacerlo. Usted también podría decir, listo, vamos a basar nuestra caída de peso en dieta vegetariana de una manera moderada. Esto va a ir bajando el peso y usted lo podría también llegar a sostener. Esa es otra forma de hacerlo. Otra es con la dieta vegetariana y usted puede moverse un poco hacia la mediterránea. Lo interesante de las dietas es que no son religiones, entonces usted simplemente va moviendo los diales, ¿no? Que le sube la proteína aquí, que le bajo la grasa aquí. Si usted está en una dieta vegana y quiere tener más contenido de grasa para aumentar la caída de peso y no dar tanto carbohidrato, usted se la aplica más a los aceites naturales como el aceite de oliva, el aguacate, ¿no? Y logra más o menos el mismo objetivo. Sin embargo, me parece que una de las más fáciles de entender es hacer esa transición de ketogénica a una dieta rica en proteínas y terminar para el mantenimiento en la dieta mediterránea. Me parece que esa es una buena forma de entenderlo y nos pone de manifiesto la importancia que tienen las proteínas. Naturalmente, hay que entender que cada vez que usted tiene un consumo alto de proteínas, tiene que pensar en todos los efectos de esto. Si usted tiene una enfermedad renal, por ejemplo, debe hacerlo siempre monitorizado por su médico. Ahora, es importante que los estudios que han mostrado los efectos de los diferentes tipos de dietas, pues generalmente son positivos, ¿no? Y anecdóticos en muchos casos. Dicen, hay estudios documentando que con dieta vegana usted baja de peso maravilloso. Hay otras que dicen que con ketogénico también, otras dicen que con vegetariana también, otras, y así. Prácticamente para todas las dietas hay estudios que dicen que sirven para bajar de peso, ¿no? Y eso puede ser cierto, y de hecho es curioso
que hay gente que dice, no, pero a este le sirvió la ketogénica y yo la hice y no me sirvió tanto. Bueno, es que hay diferencias entre los individuos precisamente por su bagaje genético. Eso también hay que entenderlo y hay que incluirlo en la ecuación. Me parece que, y de hecho eso lo muestran los estudios, hay uno bien interesante que menciona precisamente esto que voy a decir, y es que es probable que aquel al que le funcionó una dieta le hubiera funcionado otra también, ¿no? Porque hay otros factores que determinan el éxito para la disminución de peso en los diferentes tipos de dietas, y estos factores incluyen el ambiente de comida que está alrededor suyo. ¿A qué comida tiene usted acceso? Si usted tiene acceso a más comida saludable, obviamente va a ser más fácil que usted pueda bajar de peso y sostener la caída del peso. También el soporte social. Si usted tiene personas alrededor que lo que le hacen es bullying porque usted dice, no, yo hoy no, yo no puedo comer eso porque yo traje mi propia comida para comer, la gente dice, no, este es aburridísimo, no lo volvamos a invitar. O si en su familia nadie más está sintonizado con usted en los cambios nutricionales, pues va a ser mucho más difícil de sostener en el tiempo. Si usted tiene algunas enfermedades que se oponen a que usted pierda peso, digamos que usted tiene un síndrome de Cushing, por poner un ejemplo, en el cual hay aumento en la concentración endógena o exógena de hormonas esteroideas, pues va a ser difícil bajar de peso. Si usted tiene hipotiroidismo, va a ser más difícil bajar y sostener la caída de peso, obviamente. Si usted tiene diabetes, puede pasar lo mismo. Y también hay algunos factores prácticos, ¿no? Entonces, si usted no sabe cocinar, pues es más difícil sostener su peso porque va a depender siempre de la comida que le den en el restaurante y los restaurantes están más preocupados por el costo de la comida y porque sepa rico, no tanto por su salud, ¿no? O dice, no, yo no sé cocinar, entonces pidamos domicilios, pues pasa exactamente lo mismo. O traigamos una comida que ya esté medio preparada y la metemos al microondas. Pues obviamente eso cae en la categoría de los ultraprocesados y está usted perdido si está en esa situación. Y hay que salir de ella, entonces aprenda a cocinar. Me parece una cosa importante. Trate de coleccionar diferentes tipos de recetas para que no se aburra de comer lo mismo, ¿no? Entonces, que ese es el otro factor que hace que la gente no sostenga los regímenes dietarios en el tiempo. Y obviamente trate de sacarle tiempo a comer. Durante su trabajo, tiempo para cocinar y muy importante, tiempo para comprar los ingredientes. Hay que planear, porque si son las 7 de la noche y usted llegó cansadísimo del trabajo, abre la nevera y no hay nada que comer, el ejercicio y el esfuerzo que le va a imponer tener que ir al supermercado a comprar los ingredientes para cocinar algo saludable se vuelve algo improbable y usted se vuelve presa de los ultraprocesados nuevamente y así no mejora nadie. Entonces, todos estos factores resultan siendo, cuando juegan a su favor, los que determinan si usted va a triunfar sosteniendo la pérdida de peso o no, más que lo que usted específicamente coma, ¿no? Entonces, creo que hay que incorporarlos todos, no solo qué tipo de dieta o qué tipo de alimentos va a comer, sino todo lo que hay alrededor de la alimentación. Me parece que esto es importante. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué consejos podemos dar para que podamos perder el peso y sostenerlo? Vuelvo e insisto, hoy estoy hablando de peso, pero el peso no es una meta. El peso es un indicador y es algo que podemos medir y podemos seguir. Por eso estamos hablando de él, no porque sea una meta per se. Pero sigamos hablando del peso aquí. Entonces, lo primero es que si usted quiere ver beneficios a largo plazo, pues hay que hacer intervenciones también a largo plazo. Usted no puede pretender hacer una dietica de una semana y que el efecto le dura por 10 años, ¿no? Usted tiene que cambiar sus hábitos nutricionales en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque usted tiene que estar saludable, no porque usted tiene que estar flaco. Es porque tiene que estar saludable. Y una expresión de esa salud debe ser que usted controle el peso adecuadamente, no al contrario. Porque usted puede estar flaco y enfermo, y eso no lo quiere nadie tampoco. Entonces, es importante también que usted tenga a alguien que lo anime, sea su médico, su nutricionista, un amigo, un grupo de personas que están haciendo lo mismo, alguien en su misma familia. En mi consejo, si usted es casado, meta en la misma estrategia a su cónyuge, para que ya no sea uno solo, sino dos haciendo lo mismo, y eso es muchísimo más fácil de sostener, no solo para pérdida de peso, sino para los hábitos de vida saludables. Ahora, lo otro que debemos aconsejar es que hay varias cosas que usted puede hacer. Yo les dije que existe el ambiente obesogénico, existe la genética, pero también existen los comportamientos que está en sus manos modificar.
Uno de ellos es hacer ejercicio, ¿no? Entonces, introduzca la actividad física como parte de su rutina diaria, tan o más importante que el trabajo que desempeña. Es muy importante el ejercicio. ¿No sabe cómo hacerlo? Bueno, asesórese de alguien que le pueda ayudar a diseñar un plan de ejercicio que incluya tanto aeróbico como resistencia para que usted pueda maximizar los beneficios nutricionales. El segundo, y de eso hay muchísimo de qué hablar, y hay un episodio ya de eso, un par, y voy a hacer nuevos episodios de ejercicio, pero sigamos. Lo otro es, póngale cuidado al tamaño de la porción. Esa es una buena forma de disminuir el contenido calórico de las comidas, sin preocuparse tanto. Simplemente no, que el plato no sea tan grande y no repita, ¿no? No se levante a echarse otra vez en el plato la misma cantidad que comió la primera vez, porque todo se va a volver más difícil. No se salte el desayuno, desayune todos los días. Usted empieza su día con el desayuno y eso lo va a mantener sin hambre durante toda la mañana. Si usted se va sin desayunar a las 9 de la mañana hasta que se muere el hambre, y como hemos dicho aquí, no hay un ser humano que se le haya ganado al hambre. Entonces no se deje alcanzar por el hambre, porque una vez el hambre lo alcanza, se le mete el demonio y usted come lo primero que se encuentre, lo que hay ahí al frente, procesado o ultraprocesado, no importa. Entonces, desayune, ¿no? Y cuando digo desayune, pues desayune cosas naturales, ¿no? Desayune huevos, desayune lo que quiera, pero que no sea ultraprocesado. Naturalmente, en lugar de estar viendo internet todo el tiempo o películas, utilice su tiempo para otras cosas que van a redundar en su salud. Eso obviamente implica hacer ejercicio, pero no solo hacer ejercicio, también cocinar. Cocinar es una actividad que se vuelve un gozo. Entonces, usted escoge sus ingredientes, después se pone muy contento porque pudo comer saludable, le pudo compartir sus alimentos a su familia. Esto es buenísimo. Si usted es casado, su esposo o su esposa participa en la cocina, eso lo digo por experiencia propia, eso se vuelve una actividad súper chévere. Lo puede hacer ahí, hasta se puede tomar una copita de vino mientras está haciendo la comida. Se vuelve un gozo, ¿no? Este proceso, en lugar de ser una tortura, ¿no? La pérdida de peso. Hay una cosa que yo recomiendo y es que se pese, ¿no? La gente le tiene miedo a la pesa y tratan de racionalizar el miedo a la pesa diciendo, no, es que no hay que pesarse todos los días porque entonces usted no ve el cambio, ¿no? Sí y no. Obviamente usted tiene que aceptar que hay una fluctuación en el peso que es normal de un día para el otro. Pero digamos que yo me pesé hoy y me voy a pesar mañana. Y mañana cuando me peso subí una libra. Eso puede ser todavía variación individual simplemente porque usted no ha orinado aún o porque por cualquier razón, ¿no? Hormonal también en diferentes fases del ciclo menstrual usted retiene líquido y esto puede explicar por qué hay fluctuaciones. Está bien. Pero si usted ganó una libra y al siguiente día vuelve y se pesa y ganó otra libra, pues la tendencia ya empieza a asustar. Entonces empiece a hacer ajustes en cuanto a restricción calórica, redistribución de los nutrientes, de acuerdo a lo que hablábamos antes, ¿cierto? Ajuste de sus hábitos para que no siga subiendo y cierre la U, la forma de U que dije anteriormente, ¿no? Entonces, bien importante esto. También me parece importante enfocarse en los aspectos benéficos de el régimen nutricional y del ejercicio que no se asocian al peso. O sea, si usted está haciendo ejercicio y comiendo bien, así no esté adelgazando a la velocidad que usted quiere, sí está viendo efectos benéficos que le van a limitar la posibilidad de que usted vaya a tener enfermedades en el futuro. Disfrute eso. Eso también hace parte de la jornada de salud, ¿no? También es importante que usted se prepare para situaciones en las cuales puede fallar. Entonces, esto no se le puede volver una tortura. Entonces, si usted lo invitaron a un restaurante, usted venía comiendo lo más de bien, juicioso, y lo invitaron a comer en su familia a un restaurante, oiga, vaya, ¿no? No diga no, yo no porque es que entonces la comida es malísima. Puede que sí, pero el de partir con las otras personas hace parte del pilar de la estabilidad emocional y es tan o más importante. Entonces, la vida sigue, o sea, una cosa, un día lo hizo, no importa, el otro día vuelve y corrige, subió un poquito, eso vuelve y baja.
pero mientras usted mantenga la línea de comer 99% del tiempo saludable, ese 1% de canas al aire, eso tampoco es el fin del mundo. Entonces no nos volvamos tampoco religiosos con eso, ¿no? Me parece que eso es una cosa interesante. Otra que me parece como un buen consejo es que a la comida hay que darle la importancia que se merece, ni más ni menos. Entonces, lo que usted come es muy importante para su nutrición, para su salud, obviamente. Pero usted no puede estar pensando todo el día solo en comida. O sea, no puede estar en la mitad del trabajo pensando, uy, no, esta noche llego y voy a cocinar eso. No, hay otras cosas en la vida. Cocinar y comer es solo una de ellas y usted debería estar preocupado por comer solo a las horas de comer. Por fuera de esas horas usted debería estar pensando en otras cosas, ¿no? Esto me parece también muy importante. Hay que recordar que esto es una carrera a largo plazo. La salud, mantenimiento de la salud es una maratón, no es un sprint. O sea, esto hay que sostenerlo con el tiempo y esto es como en las ligas de fútbol. A veces se pierden algunos partidos, pero usted igual puede ser campeón de la liga perdiendo uno que otro partido. O sea, no es tan grave que usted tenga uno que otro desliz. Siempre y cuando no lo vaya a hacer todos los días, el sentimiento de culpa tampoco le va a ayudar, ¿no? Esto me parece que es una buena forma de hacerlo. Eso implica que usted tiene que tener expectativas realistas. La expectativa realista es que usted no va a bajar 50 kilos mañana, ¿no? La expectativa es que usted puede bajar el peso de manera gradual y progresiva si usted sostiene los cambios nutricionales con el ejercicio, ¿cierto? En el tiempo, pero lo que sí hay certeza es que cada vez va a estar mejor, ¿no? Entonces, las dietas que buscan un cambio demasiado drástico, pues también drástico va a ser el montaje de los mecanismos compensatorios de su organismo que van precisamente a limitar su probabilidad de sostener la pérdida de peso con el tiempo. Esto me parece muy importante mencionarlo. Entonces, en resumen, demos algunos puntos que son importantes aquí. El primero, la nutrición es fundamental para que usted tenga una vida saludable, pero no es el único pilar, hay otros. Entonces a los otros también hay que ponerles cuidado para que usted tenga una vida saludable. Segundo, el peso es algo que usted puede medir con un número, que puede hacer todos los días con una pesa, es barato. Es algo que usted puede controlar todos los días a ver si va bien o no va bien. Puede medir la tendencia. Pero el peso no es la meta. El peso es la expresión de lo que debe ser su vida saludable. Es la consecuencia, no la causa. No por estar delgado necesariamente va a estar saludable. El otro aspecto es que es imposible comer bien si usted no tiene control sobre los alimentos que come y eso va a implicar que usted o su ser querido cocinen y aprendan a hacerlo de una manera variada con los ingredientes naturales, evitando los ultraprocesados, o sea, comiendo células animales o vegetales, ¿no? Esto también es supremamente importante. El siguiente punto que me parece crítico es que hay que tener metas realistas. Usted puede bajar de peso, pero si quiere que se sostenga, eso tiene que ser demorado, lento, sostenido, en lugar de perder peso muy rápido y volverlo a ganar también de manera rápida. ¿Cómo se puede hacer? Ajustando no solo las calorías, que usted debería preocuparse por bajarla con el tamaño de la porción, sino también moviendo los diferentes macronutrientes. Hay varias formas de hacerla. Una que se me hace fácil de recordar es empezar con dieta ketogénica. Cuando usted ya ve los resultados, empiece a hacer una transición a una dieta rica en proteínas y estabilícese alrededor de una dieta mediterránea. Esa es una buena forma de hacerlo, pero no es la única. Creo que en resumen eso nos lleva hasta el final, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido de la atención que ustedes me han puesto. Sigan por favor mandándome sugerencias, mensajes, porque pues esto nuevamente es un proyecto colectivo que estamos construyendo, que se llama Bienestar basado en la evidencia, con el objetivo único de tener una vida saludable, feliz, llena de contentamiento con nosotros mismos, irradiado hacia los demás y naturalmente con paz espiritual. Nos vemos en el siguiente episodio.